Bueno, yo soy Anaí Quiñones, me he desempeñado como profesora de secundaria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente estudio un máster en investigación educativa por la misma casa de estudios. El motivo de mi llegada a Flaxo tiene que ver con compartir un poco los avances de mi investigación. Mi investigación se escribe en el terreno de las narrativas en educación y tiene que ver con acercarnos a las voces de los docentes y también a la subjetividad que los encarna, cómo ellos están viviendo un proceso en específico ligado directamente a la más reciente reforma educativa aprobada en el año 2013. Entonces, si bien los medios de comunicación se han encargado de mostrar una imagen fatigada, incluso desprestigiante por parte del profesorado, es necesario dar un vuelco y tomar y recuperar las voces de estos profesores que han sido silenciados por un sistema que ha puesto todo el ángulo, esfuerzos y concentración en el ámbito de la reforma y particularmente de la evaluación al desempeño profesional. O sea, de entrada podemos decir que esta evaluación al desempeño tiene un entrecruzamiento directamente de tipo neoliberal y a su vez está influenciada por diferentes organismos internacionales como la OECD y el Banco Mundial. Entonces, este sería como el terreno problemático al cual nos interesa explicar y justificar la investigación. No obstante, por otra parte, de vuelta a los sujetos, nos interesa hacer un desglose de este método cualitativo y narrativo que, si bien muestra su potencial, hay que reconocer para qué y por qué se hace este tipo de investigación narrativa. Desde una perspectiva de la objetividad o de los métodos positivistas, las narrativas se han considerado siempre como métodos que no son suficientemente objetivables. No obstante, muchos investigadores como Bolívar, Domingo Fernández, Arfuch, Mijael Bakhtin le han dado fuerza a este método e incluso lo postulan como nuevas posibilidades de acción dentro de la investigación educativa y, por supuesto, de recuperación de esas voces de sujetos que quedan silenciadas por el sistema que ya había mencionado es cada vez más constriñente con respecto a estos sujetos. A mí me interesa plantear a los docentes de educación secundaria en una óptica binocular, es decir, como sujetos de la educación y también como sujetos de la política, ya que a través de la historia los profesores de secundaria no han sido actores constreñidos o netamente ligados al terreno escolar y educativo, sino también han sido partícipes activos en la política. Hoy en día resulta necesario ver cuáles son las subjetivaciones políticas que se producen al interior de 6 escuelas secundarias, que son las que yo analizo, se mueven entre lo público y lo privado, y también reconocer un poco cómo es que ellos están trabajando, cuáles son las experiencias que se producen al interior de estas escuelas a partir de las voces de los sujetos. Básicamente, eso sería el proyecto. No hay que dejar de lado que el objeto de investigación que configura mi investigación tiene que ver con los relatos de experiencia docente. La experiencia es un concepto muy interesante ahondar no solo desde la perspectiva sociológica, sino también desde la filosófica, porque nos brinda métodos potenciales para comprender que la experiencia es algo que efectivamente se construye, que está ligado al tiempo, al conocimiento de sí, pero también a las diferentes formas de externarlos. Yo, por ejemplo, me acerqué de entrada a mis sujetos preguntándoles, ¿cuál es tu experiencia como docente? ¿Cómo lo vives? Y pude darme cuenta de que cada uno de ellos tenía una definición distinta respecto a este concepto. Es decir, que se volvió un concepto polisémico en el cual me interesa ahondar desde una perspectiva filosófica, pero también sin soslayar lo sociológico. Agradezco pues a Flaxo por permitirme la participación en este evento y sobre todo por la posibilidad de recuperar este medio de entrevista, porque si nos vamos a los orígenes etimológicos de la palabra, entrevista tiene que ver con entrever al otro y a mí me interesa pues no perder ese vínculo con los otros, porque para eso está diseñada la investigación que propongo y muchas gracias por el espacio.